Fe, segunda parte. En la primera parte de esta enseñanza habíamos visto que la fe bíblica consiste en confiar en Dios, en tener una convicción, en tener certeza de que Él existe y de que sus promesas son ciertas, que Él las va a cumplir, pero que además también implicaba cierta acción, cierta obediencia a sus instrucciones, que no bastaba solamente una condición en la mente, sino que la fe bíblica nos impulsa hacia la acción, nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Vamos a continuar con el estudio de fe y vamos a intentar aprender más acerca de qué es la fe y qué no es la fe desde el punto de vista bíblico. La confianza, ya sea en una persona, cosa o situación, se desarrolla primariamente con información y luego con la experiencia. Por ejemplo, si yo necesito contratar un albañil para mi casa, lo primero que haré será pedir recomendaciones o referencias sobre algún albañil, en busca de alguien que sea confiable. Mediante las recomendaciones de gente que ya lo haya contratado, yo voy a ganar suficiente confianza como para llamarlo y contratarlo. Si esa persona trabaja bien en mi casa y luego de contratarlo varias veces demuestra ser puntual, trabajar bien y ser honesto, yo voy a ir ganando más y más confianza en él y lo voy a contratar continuamente cada vez que necesite de sus servicios. Eventualmente hasta podría hacerme amigo de ese albañil. Para este punto ya no voy a necesitar más información acerca de él, porque la experiencia me ha hecho ganar una confianza que va más allá de cualquier recomendación que otra persona me haga. De hecho, voy a ser yo quien lo recomiende a él a otras personas. La relación con Dios también es así. Comenzamos acercándonos a Dios por medio de la prédica. La prédica no es otra cosa que la recomendación que alguien nos hace acerca de Dios. La persona que predica nos da información acerca de Dios y así nosotros podemos ir adquiriendo cierta confianza en Dios como para poder acercarnos a Él. Pero luego, con el andar con Dios, vamos adquiriendo experiencia en el andar y nuestra confianza se fortalece al punto de que confiamos en Dios sin necesidad de recibir una recomendación o una prédica de parte de otras personas. Ahora bien, conocer a Dios no es como conocer a cualquier persona. Las personas son complejas y nunca terminamos de conocerlas por completo, cuanto más al Creador del universo. Sin duda, hay muchas facetas de Dios que no conocemos porque su sabiduría es infinita. Por otro lado, Dios tiene un adversario espiritual, el diablo, que está constantemente queriendo minar nuestra confianza en Dios. El diablo quiere que dejemos de confiar en Dios. El diablo sabe que nuestra confianza y nuestra obediencia a Dios derrota sus planes de maldad, por lo cual trabaja continuamente en hurtar, matar y destruir nuestra confianza en Dios y nuestra relación con Dios. Teniendo en cuenta que es la información y la experiencia lo que nos ayuda a crecer en la fe, es importante que constantemente estemos en contacto con las Escrituras de Dios, que son el medio que nos dejó Dios para conocer su voluntad, y también que estemos poniendo por obra lo que sabemos y entendemos de Dios. Porque, a pesar de que las Escrituras son el punto de partida para edificar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra convicción en Dios, nada fortalece más una relación que la relación misma. Nada fortalece más la confianza en Dios que pasar tiempo con Dios y hacer su voluntad. Sin duda, escuchar los testimonios de otras personas que caminaron o que caminan con Dios es inspirador y es alentador, pero nada hay más edificante que ver a Dios mismo actuar en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar sobre ese concepto de fe como un poder de la mente. Son incontables las personas que enseñan y que creen que la mente tiene poder, y esto en parte es cierto, pero hay que saber cuáles son los límites de ese poder de la mente. Primero vamos a definir la palabra poder. La palabra poder significa, según el diccionario, tener facultad, fuerza, capacidad, facilidad, tiempo o recursos para hacer algo. Todos, como seres humanos, tenemos ciertos
poderes intrínsecos en nosotros. Hay quienes tienen el poder, o sea, la capacidad para tocar un instrumento musical. Hay quienes tienen el poder, o sea, la habilidad de hacer cuentas matemáticas complejas sin necesidad de una calculadora. Y así podríamos mencionar decenas o quizás cientos de poderes que surgen de la mente de los seres humanos. En cuanto al cerebro, está por demás comprobado que muchas enfermedades físicas tienen su causa inicial en problemas mentales o emocionales. El cuerpo sigue a la mente, dicen algunos, y esto es cierto en muchos casos, y es por eso que muchas enfermedades encuentran su cura cuando una persona cambia su modo de pensar. Esto incluso es atestiguado por las Escrituras. Por ejemplo, Proverbios 14:30 nos dice: el corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia escarcoma en los huesos. Las Escrituras nos están diciendo que un corazón apacible vivifica, pero que la envidia, que es una condición en la mente, escarcoma de los huesos. La Biblia nos está diciendo que la envidia termina afectando a los huesos mismos de una persona. Si bien antes se pensaba que esto era simplemente una figura literaria, hoy en día se sabe que ciertas actitudes negativas de la mente pueden llegar a afectar a los huesos mismos de una persona. Así que la Biblia estaba en lo cierto, ya miles de años atrás, cuando decía que la envidia es carcoma de los huesos. Otro proverbio, Proverbios 15:13, dice: el corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? Estos versículos nos están mostrando los beneficios de una mentalidad positiva, de un buen ánimo para encarar la vida. Cuando alguien tiene buen ánimo, incluso puede soportar la enfermedad sin ser abatido, pero cuando uno tiene un ánimo abatido, aún estando sano físicamente, le cuesta vivir. Es una realidad que vemos todo el tiempo y que está atestiguada también en las Escrituras desde hace miles de años. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Salmos 19:8 dice: los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Y en Jeremías 15:16 leemos: fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas veces la sanidad viene de las Escrituras mismas. Las Escrituras nos enseñan en estos pasajes que estuvimos leyendo que la misma palabra de Dios muchas veces actúa como medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra comienza entrando en nuestra mente, va a nuestro corazón y desde allí da vida a todo el cuerpo. Por supuesto, no toda enfermedad es sanada tan solo con leer la Biblia, pero leer y meditar en las Escrituras, sin duda, contribuye a nuestra salud, tanto mental como emocional y física. La Biblia incluso nos advierte cómo las malas compañías y las palabras de personas negativas pueden afectar nuestra salud. En 1 Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios 12:4 nos dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:18 nos dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Y Proverbios 16:23 y 24 leemos: el corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos suaves, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Entonces vemos que la Biblia nos habla de la importancia de rodearnos de gente que hable la palabra, que sea sabia y prudente, que nos enseñe y corrija con la palabra de Dios y con la sabiduría de Dios, y no con la sabiduría humana. Sin duda,
pensamientos positivos y compañías positivas ayudan mucho a la salud y al ánimo de una persona. Eso es innegable. Así como el cuerpo toma su energía del alimento físico y puede dañarse o sanarse en base a lo que ingerimos, también la mente toma su energía de aquello con que la alimentamos. Si nos alimentamos con constante negatividad y con sabiduría humana, estaremos intoxicando la mente y esto va a terminar contaminando todo nuestro ser. Si nos alimentamos de las escrituras y de una actitud positiva, todo nuestro ser va a reaccionar a esto. Por eso es que la palabra de Dios sana, porque está llena de todas las vitaminas espirituales que necesita nuestra mente. Muchos estudios demuestran que la gente feliz encara la vida de otra forma. La gente feliz, la gente alegre, encara la vida de una forma más positiva y suele tener mayor éxito en las cosas que hacen, en su familia, en su trabajo, con sus amigos, etc. Y debido a estos principios es que aquellos que promueven el pensamiento positivo realmente logran ayudar a muchas personas. Sin embargo, el peligro de esta clase de enseñanzas es cuando se empieza a confundir pensamiento positivo con la fe bíblica. El pensamiento positivo, como vimos, ayuda a desatar el poder sanador de la mente que Dios mismo dejó ahí en nosotros. Sin embargo, jamás nos va a conectar con el poder sobrenatural de Dios. Es importante entender esto. El pensamiento positivo nos ayuda a desatar un poder sanador que hay en nuestra mente, pero no nos conecta con el poder sobrenatural de Dios, porque la conexión con el poder de Dios no es el pensamiento positivo, sino la fe bíblica, que como vimos previamente consiste en confiar en Dios y en actuar conforme a su voluntad. Pensar en positivo puede sacar lo mejor de nosotros, pero no puede forzar a Dios a actuar en nuestras vidas. Maestros de la palabra, como Víctor Wilville, decía que la fe es una ley que funciona tanto para creyentes como para incrédulos y que todo lo que uno cree, eso sucede. Pero esto no tiene aval de las Escrituras. La fe, como vimos, es confianza y convicción que nos lleva hacia la obediencia a Dios. En la Biblia misma tenemos decenas de ejemplos de gente que creyó en cosas que no sucedieron y también que no creyó en cosas que sí sucedieron. Números 14, en el contexto de Números 14, Moisés manda a 12 príncipes de Israel a reconocer la tierra de Canaán para luego enviarlos a tomarla. Dios prometió que les daría la tierra y ellos debían ir a pelear, pero tuvieron miedo y no quisieron obedecer a Dios, no confiaron en que Dios les iba a dar la victoria y por consiguiente no actuaron conforme a la instrucción de Dios de ir a pelear. Todo lo contrario, se quejaron contra Dios y se quejaron contra Moisés. Por esta causa, Dios dijo que ellos no iban a tomar la tierra, sino que la iban a tomar su siguiente generación, y esa generación iba a morir toda en el desierto. En el versículo 39 de Números 14 leemos que el pueblo se afligió y se levantaron muy de mañana para ir a tomar Canaán. Sin duda, se levantaron muy positivos esa mañana y estaban llenos de fe, entre comillas, para luchar, convencidos de que Dios los iba a ayudar. Pero Moisés les advierte que no vayan porque Dios ya había dicho que no los iba a ayudar y que no iban a poder tomar la tierra. En el 41, Moisés les dice que si iban a pelear, estarían traspasando el mandato de Dios y eso no les iba a salir bien porque Dios no iba a estar con ellos. Pero ellos, llenos de esta actitud positiva, llenos de esta falsa fe, fueron de todos modos y perdieron la batalla. ¿Actuaron con convicción? Sin duda, pero la convicción de ellos los impulsó a actuar contra las instrucciones de Dios y fueron derrotados. Otro ejemplo lo tenemos en Jeremías 6, 12 al 14, que nos relata que los sacerdotes y profetas del pueblo proclamaban paz, pero no había paz porque ellos estaban andando impíamente. Esto nos recuerda a mucha gente del pasado y también del presente que habla de paz, que habla de prosperidad, que habla de un montón de cosas, pero se olvida de hablar de la obediencia a Dios
y ellos mismos no obedecen a Dios, y entonces aunque hablan de paz, en realidad no tienen paz para con Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que pasaba con estos sacerdotes y profetas en el tiempo de Jeremías, y Jeremías es enviado a predicar que no había paz para con Dios, porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. En Lucas 1 del 8 al 20 se nos relata que Zacarías, el sacerdote, estaba pidiendo un hijo a Dios, y al fin se le presenta el ángel Gabriel y le dice que iba a tener un hijo. Sin embargo, Zacarías duda de la palabra del ángel, no cree que realmente iba a tener un hijo, y aún así Dios honró sus oraciones y su conducta y le dio ese hijo. Acá tenemos el caso de un hombre que amaba a Dios, que hacía la voluntad de Dios, que estaba orando por un hijo, pero aun cuando el ángel se le presentó, no creyó realmente que iba a tener el hijo, no podía creer que su oración había sido respondida. Aún así, Dios le dio ese hijo. Un último ejemplo que voy a citar está en Mateo 8, del 23 al 26, donde tenemos el relato de los discípulos que estaban con Jesús en una barca, y se levantó una tormenta, y los discípulos tuvieron miedo a morir. Fueron a Jesús y le dijeron: «Sálvanos que perecemos». Jesús se levantó, calmó la tormenta y los llamó hombres de poca fe. A pesar de tener poca fe, ninguno de ellos se murió. Ellos tenían miedo de morirse, pero ninguno se murió. Ellos tuvieron poca fe, no creyeron que iban a salir vivos de ahí. Sin embargo, ninguno sufrió daño, porque estaban junto a Jesús y Jesús los salvó. Jesús calmó la tormenta y los salvó. Esto nos enseña que aún en momentos de incredulidad, si estamos cerca de nuestro Señor y le clamamos por ayuda, Él nos va a ayudar y nos edificará la confianza. Estos que vimos son solo algunos ejemplos de cómo no siempre las convicciones o los miedos actúan para recibir aquello que creemos. No hay tal cosa como una ley de fe que funciona tanto para creyentes como para incrédulos y que todo lo que yo creo va a suceder. Sin duda, una actitud positiva es mejor que una actitud negativa. Sin duda, una mente que piensa en el bien y en la palabra va a resultar en un mejor estado de salud y de ánimo general, pero el pensamiento por sí solo no nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Lo que nos conecta con el poder sobrenatural de Dios es la fe y obediencia a sus promesas. Confiar en las promesas de Dios y actuar conforme a sus mandamientos es lo que nos conectará con el poder sobrenatural de Dios. Por supuesto, Dios muchas veces actúa por gracia y da cosas aún en circunstancias que no son las ideales. Dios bendice los ministerios de quienes le sirven, aun si no tienen la verdad en todo aspecto. De hecho, nadie tiene toda la verdad. Dios sana a través de ministros que no están andando rectamente a veces, porque tiene el deseo de sanar a la gente y quizás sea la única persona disponible para ser de intermediario en esa sanidad. También puede dar sus bendiciones a quienes piensan que solo deben tener fe para recibir las cosas. Si Dios tuviera que esperar a un andar perfecto y un conocimiento perfecto de nuestra parte, jamás podría hacer nada por nosotros. Sin embargo, aunque Dios en su gracia sobrepasa nuestra ignorancia y las acciones que de esta ignorancia se desprenden, lo cierto es que debemos procurar tener una doctrina lo más pura posible, porque lo que está escrito está garantizado por Dios. Lo que no está escrito depende de la gracia de Dios para la situación. Pero lo único que podemos garantizar de parte de Dios es aquello que está escrito. Como había dicho, pensar en positivo no tiene nada de malo y puede ser muy benéfico para toda la vida de una persona, siempre y cuando se lo enseñe correctamente y no se mezcle lo humano con lo espiritual, tergiversando el sentido que las Escrituras le da a las palabras. Decir que la fe tiene poder en sí misma o que es una ley que se cumple para creyentes o incrédulos, o que solo por fe en la mente podemos obtener todas las bendiciones de Dios, es un error y no tiene aval de las Escrituras. El peligro principal radica en el hecho de que el diablo también tiene poder sobrenatural, y si abrimos nuestras mentes a esas doctrinas que dicen que la mente puede producir cosas sobrenaturales y que la simple fe puede de algún modo forzar las bendiciones de Dios, podríamos
dar lugar al adversario y recibir de su poder sobrenatural y no el de Dios. Hay veces en que el diablo manipula las circunstancias para hacer creer a una persona que realmente su sola fe en la mente o que el poder de la mente trae resultados. Y esto lo hace porque de este modo logra hacer creer a la gente que puede controlar todo en su vida sin Dios. Lo que el diablo quiere que creamos es que podemos vivir sin Dios, y una de las formas es hacernos creer que podemos controlar todo en la vida y que podemos tener todo en la vida solamente con un poder en la mente, solamente con concentrarnos y pensar en positivo. El objetivo principal del adversario es que el ser humano se aleje de Dios y deje de glorificar a Dios. Así que él a veces va a dar a las personas lo que quieren egoístamente, como bienestar económico, sanidad, la gloria, la fama, el poder, etc. Pero lo va a hacer para lograr su objetivo de alejar a la gente de Dios y de la fe correcta. La idea de que la fe es una ley y que la mente tiene poder para hacer que las cosas sucedan, se ha diseminado en diferentes formas de doctrinas que dicen lo mismo, pero con diferente vocabulario. En el mundo secular, escuchamos hoy en día, por ejemplo, hablar de la ley de atracción. Se han escrito libros sobre lo que es la ley de atracción, que no es más que esta idea de la ley de fe, pero con un vocabulario cambiado. Los proponentes de la ley de atracción nos dicen que uno puede atraer toda clase de cosas a su vida tan solo con pensarlo lo suficiente. Por ejemplo, la escritora Rhonda Byrne, en su publicitado libro El Secreto, dice: si tú puedes pensar sobre lo que quieres en tu mente y hacer de ello tu pensamiento predominante, lo traerás a tu vida. También dice que la ley de atracción es una ley de la naturaleza, es tan imparcial como la ley de la gravedad. Prácticamente lo que Wilbel decía sobre la ley de la fe. Aunque Byrne jamás menciona a Dios como fuente de poder, ella dice que estos principios son usados en el Nuevo Testamento, diciendo que todo lo que queremos en la vida se obtiene por medio de pedir, creer y recibir, aunque nunca habla de pedir a Dios, creer a Dios y recibir de Dios. Este tipo de enseñanzas metódicamente llevan a las personas a una doctrina en la que Dios deja de ser la fuente de poder y provisión y la mente ocupa el lugar de Dios. Por esta causa, el adversario, el diablo, está muy bien dispuesto a apoyar este tipo de enseñanzas y a hacer que funcionen todas las veces que sean posible. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Mateo 22:36 leemos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y en Romanos 1:21 leemos: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. La Escritura nos dice que Dios nos creó para su gloria. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios y nos señala que uno de los principales problemas del ser humano es no glorificar a Dios y no amar a Dios. Por lo tanto, toda doctrina o práctica que le quita la gloria a Dios, sin duda, no proviene de Dios. Y las enseñanzas de la ley de fe, el poder de la mente, la ley de atracción, declarar positivo, etcétera, 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 hacen exactamente eso, le quitan la gloria a Dios y se le da la gloria al ser humano por su capacidad de pensar, por su capacidad de concentrarse, por su gran fe. Ellos nos enseñan que las cosas suceden tan solo porque nosotros pensamos mucho en lo que queremos. Y entonces, de algún modo, Dios se ve forzado a darlo porque es una ley que Él tiene que cumplir. Siendo así, aquello que recibimos ya no es un acto de la misericordia de Dios, sino un mérito nuestro por haber tenido la suficiente fe para recibir aquello de Dios. ¿Se entiende? La gloria ya no es más de Dios, ahora la gloria es mía, por la fe que tuve. Por supuesto, Dios ha hecho muchas promesas en las Escrituras, y todas ellas se cumplen si las creemos y actuamos conforme a las instrucciones y el consejo de Dios.
pero siempre tenemos que ser humildes ante Dios y comprender que Él da las cosas porque nos ama. Él da porque es bueno, Él da porque es misericordioso, pero Él no da porque esté forzado a dar en base a nuestras declaraciones o en base a nuestros pensamientos. Nuestra mente nos conecta con Dios, eso es innegable, pero no tiene el poder de obligar a Dios para hacer cosas por nosotros. Uno de los iniciadores de este movimiento de fe como poder de la mente o como ley fue Kenyon. Kenyon decía en su libro Dos clases de fe que la fe en tu propia fe es la ley del éxito en el reino del espíritu. Kenneth Hagin dice lo siguiente: esto es lo que tienes que aprender para recibir cosas de Dios, tener fe en tu fe. Kenneth Copeland, otro de los promotores de esta ley de fe, dice: la fe es una fuerza de poder, es una fuerza intangible, es una fuerza conductiva, moverá cosas. La fe es una fuerza espiritual. Como ya habíamos mencionado antes, Victor Wilville hablaba de la ley de la creencia y escribió en su libro Poder para la vida abundante: la ley de la creencia es la más grande ley en la palabra de Dios. De hecho, no solo es la más grande ley en la palabra, es la más grande ley en el mundo entero. Creer funciona tanto para el santo como para el pecador. Según estos y otros predicadores de la ley de fe, si esta ley no está funcionando en tu vida, el problema eres tú. Pero analicemos estas declaraciones. Decir que tenemos que tener fe en nuestra fe es lo mismo que decir que tengo que tener fe en mí mismo, ¿no es cierto? Pero esto no es lo que dice la Biblia. Luego de maldecir a la higuera y que la higuera se secara, los apóstoles se asombraron y Jesús les dijo en Marcos 11:22, tened fe en Dios. No van a encontrar ningún versículo de la Biblia que hable de tener fe en la propia fe, ni que hable de tener fe en uno mismo, ni que diga que la fe es una ley. Lo que sí hallamos en la Biblia es la exhortación a tener fe en Dios. Literalmente este versículo dice: tengan la fe de Dios en el griego. Y se refiere a una convicción que proviene de confiar plenamente en Dios y actuar en base a la información recibida por Dios, que es lo que habíamos visto previamente, ya sea que sea una información en su palabra escrita o directamente por revelación. En este contexto había sido una palabra por revelación, pero la fe verdadera es confiar, creer en lo que Dios dijo y actuar en base a esa información. También es común escuchar hablar sobre estoy teniendo fe para o estoy creyendo para, y después de ese para puede venir cualquier cosa que la persona quiera: una casa, un trabajo, un auto, una sanidad, una pareja, etc. Con esto se da a entender que uno debe enfocar la mente en aquello que desea, y si su enfoque es lo suficientemente fuerte, lo va a recibir, ya sea que lo llamen ley de fe, poder de la mente, ley de atracción, fe en la fe, o etc. El principio de fondo es siempre el mismo, que se pueden obtener cosas de un modo sobrenatural tan solo con pensar en esas cosas. Pero la Biblia nos dice incontables veces que si queremos algo de Dios, tenemos que pedirlo. No dice que tenemos que desearlo fuerte, dice que tenemos que pedirlo. Dice que si pedimos y es conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Si está disponible y si realmente es lo mejor para nosotros, Dios nos va a proveer de lo que pedimos. Si tan solo la mente pudiera forzar los sucesos a nuestro alrededor, bastaría que nos juntemos todos a pensar de continuo en la paz del mundo y en la sanidad de todos, y entonces todos estaríamos en paz y todos estaríamos sanos. Un grupo de gente podría juntarse a creer para que detengan un tsunami o un ciclón o un terremoto y sucedería. Pero todos sabemos que esto no sucede, ni siquiera los que predican tales doctrinas pueden hacer tales cosas, y ni siquiera lo proponen porque saben que es imposible. Nosotros somos humanos, fuimos hechos del polvo, nuestra capacidad para conocer, pensar y hacer es muy limitada. Pensar que podemos controlar el universo con solo pensarlo es atribuirnos un poder que no tenemos
y es quitarle la gloria merecida a Dios. Esto es lo que el adversario quiere hacer, quitarle la gloria a Dios, y una de las tantas formas en que lo hace es haciéndonos creer que tenemos el poder de ser felices prescindiendo de Dios. Hasta acá esta segunda entrega acerca de la fe. Voy a seguir hablando acerca de la fe, cómo aumentar la fe y sobre malas concepciones acerca de la fe en los siguientes audios.